Seguimos con Fernanda Boidi, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti y Federico Irazábal. Estamos ubicados en este 1 de marzo de 2016, primer año del gobierno encabezado por Tabaré Vázquez. Esta fecha es la que pauta de algún modo el análisis político. Estábamos hablando del propio Vázquez, de su gestión. Podemos pasar ahora al Parlamento. Para eso tomamos como base un estudio publicado en estos días por el Instituto de Ciencia Política. La producción legislativa del año 2015 presenta algunos rasgos bien definidos, dice el resumen. En primer lugar, el Parlamento tramitó la mayor parte de la agenda sustantiva del Poder Ejecutivo. Segundo, el volumen de leyes sancionadas ha sido bajo si se le compara con el primer año de las anteriores legislaturas. Tercero, los legisladores en esta legislatura parecen haber recuperado la iniciativa. Charlábamos con Daniel Chaschetti, autor de este trabajo, la semana pasada, el viernes. Nico Batalla lo entrevistaba, pero sería bueno que entre todos discutiéramos algunas de estas conclusiones. Hay una contradicción fantástica que yo veo en este año legislativo, que es que los legisladores y el Poder Ejecutivo escribieron muchísimos proyectos de ley. De hecho, si miramos proyectos de ley, es la tercera más productiva de las 7 legislaturas desde el año 85. Pero si miramos leyes, es la penúltima, es pobrísimo. En el 2005 se pasaron 93 leyes, creo, y en el 2010 80 y pico. 91. Y en esta solo 50. Entonces, ¿qué ocurre? No es 91, que no... Sí, 91 en el año 2005. 81 en el año 2010. 50 en el año 2015. Claro, no es que los legisladores no hayan trabajado, no hayan escrito proyectos, no es que el Poder Ejecutivo no haya mandado. Efectivamente escribieron y el Poder Ejecutivo mandó. El tema es que aprobar leyes en esta legislatura es más difícil. Es más difícil. ¿Y por qué es más difícil? Bueno, porque en realidad, para mi gusto, y eso hay que estudiarlo un poco más, pero para mi gusto cuesta más ponerse de acuerdo adentro del partido de gobierno. O sea, pasar cada una de esas leyes sustantivas de Vázquez ha llevado más tiempo de lo que llevaba antes. Eso supuso, por ejemplo, de que en el caso del Fondes, por ejemplo, es insólito, 3 proyectos de ley, 3 intentos. Pero ¿no? Fíjate de qué estás hablando, ¿no? Estás hablando de un proyecto de ley que impulsaba Vázquez y que ajustaba, totalmente, corregía uno de los caballitos de batalla de la administración Mujica. Y que precisa caja. Claro, bueno, el Sistema Nacional de Competitividad, hay toda una serie de leyes que fue muy difícil. El presupuesto nacional, ¿no? Que incluso trajo votaciones divididas, donde perdió votaciones el Frente Amplio, que era algo que no ocurría. Entonces, para mi gusto, lo que tenemos acá es un síntoma de que el partido mayoritario no funciona tan bien como en las anteriores legislaturas adentro de la Cámara. Un senador... Se veía venir esto no es una sorpresa. Exacto. Todos los analistas lo plantearon el día mismo que se conocieron los resultados de las elecciones de octubre, ¿no? Y cuando veíamos el nivel de incongruencia entre el gabinete y la bancada, ¿no? O sea, este tipo de cosas deberían ocurrir. Es más, es sorprendente que no... Que hayan pasado la mayor parte de los proyectos de Vázquez. Podría haber sido distinto. Para eso Vázquez hizo algo que no había hecho antes, ni tampoco hizo Mujica. Una precisión, porque tú le hacías en la entrevista del viernes y está dicha en el informe. Lo que el Parlamento aprobó es la mayoría, no de los proyectos de Vázquez, de los proyectos que Vázquez definió como sustantivos. Claro, y para eso hizo cosas que nunca había hecho antes. Por ejemplo, 3 reuniones con la bancada en el año. Vázquez hacía una reunión igual que Mujica, Valle, ¿no? Llamaban a fin de año a los legisladores, ¿no? Le hacían una chorizada y le decía, queremos pasar esta ley. No, esta vez hubo 3 reuniones, una en marzo, incluso con las bancadas de la oposición, otra en junio y otra en diciembre. Y después lo que ha habido es un intento continuo de presionar
Incluso hubo hasta una acusación de parte del Poder Ejecutivo de que el Parlamento venía lento, que Agassi y Susana Pereira, los dos coordinadores del Senado y de la Cámara de Diputados, coordinadores del MPP, que eran coordinadores de la bancada del Frente Amplio, tuvieron que salir a levantar, diciendo, no, el Parlamento está trabajando, no es tan así como está diciendo el Poder Ejecutivo. O sea, me parece que esto podría haber sido mucho peor. La bancada del Frente Amplio hizo un esfuerzo y bueno, esas leyes salieron, pero lo que tenemos que esperar es también un escenario trabado en los próximos años. ¿Los demás qué dicen, Fernanda? Sí, me parece que primero saludar el informe y la publicación. Siempre es bueno tener datos objetivos, recogidos con calidad y que nos permiten, además de ver cómo percibimos los que nos dedicamos a esto, cómo viene la mano, bueno, tener datos que nos permiten efectivamente y de modo objetivo contrastar cómo han sido las cosas, en este caso contra las legislaturas previas. Daniel Chasquetti se da por saludado. No, gracias. No, pero es verdad, muchas veces cuando como gremio se nos acusa, ¿no?, de opinólogos, bueno, en este caso estamos hablando con propiedad, ¿sí? En base a la evidencia empírica, como nos gusta llamarla. Aclaro que el informe está disponible para nuestros oyentes en nuestro sitio en internet, en perspectiva.net, más allá que, por supuesto, también está en el del Instituto de Ciencia Política. Y me parece que es bien interesante no solo ver el número frío, sino bueno, estas cualificaciones que mencionaba Daniel, porque la productividad en función del total de leyes presentadas es baja, pero en función de las leyes definidas como prioritarias es alta, es razonable, es más que razonable. Pero bueno, costó trabajo, ¿no? Es como toda esta información de contexto. Y bueno, me parece que tiene que ver con esto, el contexto es otro, el contexto para el Frente como fuerza política de gobierno es otro, y ya no se sacan leyes como en fábrica, así como chorizo, sino que hay que negociar. Y esa es la arena parlamentaria. En definitiva, me parece que esto está dando cuenta de que es un parlamento que está funcionando y funcionando bien, digamos. Es lo que se espera en el manual que suceda en el Parlamento. Hay que ver qué pasa en este tiempo y también qué pasa con la oposición, ¿sí? Una de las cosas que se señalaba en el informe es que el Partido Colorado ha sido el partido con mayor iniciativa legislativa, ¿sí?, con la mayor cantidad de presentación de proyectos, pero no así en tasa de aprobación. Bordaberry en particular ha sido una máquina de presentar legislación. Bueno, es el recurso que le queda al Partido Colorado, a Bordaberry en particular, para intentar marcar la agenda. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hasta qué punto la arena legislativa se transforma después en una arena política más general para la oposición que ha quedado, si se quiere, relegada en el contexto? Sí. De todos modos, el escenario legislativo sigue siendo el mismo en la medida en que tenemos un gobierno con mayoría legislativa, ¿no? Más allá que esa mayoría no opere como antes, con la misma velocidad, con la misma cohesión, no se ha quebrado el escenario legislativo, porque podríamos tener, pensemos en Macri. Macri tiene un escenario legislativo totalmente complejo, ¿no? Ahora arreglaron con los buitres, entonces tienen que aprobar una ley, entonces los Massa... Los fondos buitres. No, claro, yo pensé que iban a arreglar con la vela puerca y arreglaron con los buitres. Bueno, quiero decir, Macri necesita que otros partidos, otras agrupaciones fuera de su partido y de su coalición lo apoyen legislativamente. El Frente nunca lo precisó, más allá de alguna situación puntual que ocurrió, y eso no ha variado, es decir, no se quebró la coalición. ¿Que hay más tensiones? Bueno, cuando analizamos el primer año de gobierno lo reflejamos, y para mí es como el factor clave que está detrás de todos los problemas del gobierno y por lo tanto también detrás de este problema. Sin embargo, yo creo que también hay otra cosa, ¿no? Si vos mirás esa grafiquita con el número de leyes aprobadas en los primeros 3 años, en los 3 primeros años de los 3 gobiernos del Frente Amplio, ves una escalerita descendente. Y esto no parece ningún disparate, porque es el mismo partido, es decir, tampoco llegó al gobierno un partido político con un programa nuevo, renovador, un programa de cambio, sino que es el mismo partido que en todo caso tuvo un programa de cambio allá en el 2005, que siguió. Pero entonces, vos podés pensar, bueno, primero, ya no tiene tantas cosas nuevas para hacer, más en un contexto de restricciones económicas. Segundo,
las cosas en las que estamos todos de acuerdo las hacemos fácil, ¿no? Porque, bueno, armamos el proyecto y lo votamos porque estamos todos de acuerdo. Una vez que nos sacamos de arriba todas las cosas en las que todos estamos de acuerdo, empiezan las cosas en las que no todos estamos de acuerdo. Entonces yo creo que esa secuencia, más allá de que el momento es complicado por distintas razones, y ya lo dijimos, esa secuencia para un mismo partido en el gobierno es natural. Yo voy a esperar que siempre pase esto, es decir, en el primer gobierno arranca con muchísimas leyes, en el segundo un poco menos y en el tercero hasta que pierda las elecciones y empiece de nuevo la calecita. Sí, le toca además a Vázquez un retorno, es decir, es su segundo periodo como presidente al frente de un periodo legislativo, y yo miraba los datos, ¿no? Casualmente el anterior periodo que tuvo una baja productividad fue el segundo periodo de Sanguinetti en el año 95. ¿No? Y que venía también a encabezar un gobierno de coalición con el Partido Nacional, es decir, una nueva modalidad, teniendo igual una cantidad de proyectos nuevos, ¿no? Lo que decías vos, Daniel, recién, para presentar. Sí, a ver, los números son que en este primer año del gobierno Vázquez se aprobaron 50 proyectos, en el primer año del segundo gobierno de Sanguinetti 43. Exacto. Fue muy baja también. Ahora, en este periodo, en este primer año, digamos, se aprobó casi la mitad de los proyectos que se aprobaron en 2005, en el primer año del primer Vázquez, que eso tiene que ver con una serie de reformas que se plantearon, por supuesto, era una máquina eso. Que era una máquina y llegaba el frente a de alguna manera restablecer algunas cuestiones que habían quedado por atrás, y era además el primer año o la primera legislatura con mayoría absoluta. Esta también es una tercera legislatura con mayoría absoluta y sin embargo tiene una tasa de aprobación de proyectos bastante más baja que las anteriores. Otra cosa es el nivel de discusión. Yo repasaba en el informe, que la verdad aprovecho otra vez para saludar su publicación, felicitar a Daniel y al equipo del instituto, porque estas son las cosas que permiten que la ciencia política y la disciplina sigan avanzando con datos objetivos y con insumos para otras investigaciones. Destaco algunas cosas. Haces una muy buena cuantificación, digamos, de los proyectos, ¿no? La ley de presupuesto fue el proyecto más discutido, si tomamos el número de hojas toma esa discusión. Son 525 hojas. Eso siempre es así, ¿no? Está bien, sí, por supuesto, pero fíjate la distancia que hay con la segunda. La segunda es la ley el impuesto a primaria para los inmuebles rurales y lleva 160 hojas. Es decir que hay casi 3 veces de más discusión de la ley de presupuesto, y este presupuesto en particular, que ha sido harto discutido, ¿no? Y llevado y traído, y en el cual además el gobierno es verdad que también perdió algunas de las propuestas que tenía. Destaco también lo que decía Fernando hoy de la alta productividad del Partido Colorado y particularmente de Bordaberry, que es una especie de máquina de presentación de proyectos. Solo Bordaberry tiene más proyectos presentados que todo el Frente Amplio junto, en un partido que tiene mayoría absoluta. Aparecía la pregunta en la entrevista del viernes de Nico con Daniel Chasquetti a propósito de cuál es el sentido de esta presentación de tantos proyectos de parte de un líder de la oposición. Ojo, no es el único que lo hace, lo que pasa es que Bordaberry esta vez se ha destacado, ¿no? Tiene amenazado su liderazgo. Fernanda se va a acordar de los cursos de American Politics, no sé si los tomó, pero ahí hay un autor que se llama David Mayhew, que escribió un libro famoso que se llama Congress, publicado en 1974, y él dice que, bueno, cuando los políticos escriben piezas legislativas, proyectos de ley, pedidos de informe, etcétera, están pensando siempre en el electorado. O sea, quieren legislar, pero también quieren que los electores vean sus intenciones. Entonces, eso lleva a que, a que escribir un proyecto de ley no sea una tarea infructuosa para el caso de un partido minoritario. Además, esa es la racionalidad escondida detrás de el hecho de que el Partido Colorado escriba tantos proyectos de ley. El otro objetivo a priori sabe que no van a salir, pero los proyectos son útiles para hacer política. Y si no, observen a Bordaberry, cada vez que hay un tema importante en discusión, él aparece con su proyecto de ley y dice: yo lo presenté y está en tal comisión, ¿no? Tiene visibilidad. Ese es el otro objetivo. Yo no solo critico, yo no solo me opongo, también propongo. Soy programático. Es hacer campaña. Cuando el Frente estaba en la oposición hacía lo mismo, ¿no? El Frente Amplio también escribía proyectos de ley y sabía a priori. De hecho, el famoso episodio de Vázquez en este programa, en el año 99, ¿te acordás, Emiliano? Fue con un proyecto de ley
de impuesto a la renta, escrito por, yo creo que era Gargano y Olesker, donde, bueno, el proyecto tenía un defecto y la campaña de Jorge Valle lo aprovechó. Pero en realidad el Frente Amplio tuvo durante varias legislaturas un proyecto de impuesto a la renta y lo mostraba diciendo que era la alternativa. Y ahí la otra ventaja para liquidar todos los proyectos de ley que trabajó Bordaberry también son un programa de gobierno. Exacto. Para las elecciones, y eventualmente si gana, en fin, una coalición de los partidos tradicionales, también será su agenda. Exacto.